Un buen equipo legal, un equipo que en primera instancia hizo, por ejemplo, que ese acuerdo que se había hecho para que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas, eh, lo bajemos, porque no tenía un asidero jurídico, porque la ley del deporte no lo define y a través de un reglamento o de un acuerdo tú no puedes sacar algo que no se defina dentro de la ley del deporte. Así que ese fue un ejemplo inmediato de cómo corregimos un error legal para que las cosas puedan funcionar siempre apegados a la norma. Así que en eso nos hemos enfocado por un lado, resolver temas que quedaron vacíos, los centros de alto rendimiento y su liquidación, que tenía que haberse terminado antes de empezar nosotros del gobierno, y en nuestro gobierno, ahí no hablo como ministerio, como gobierno, encontramos un proceso de liquidación que no había avanzado ni un 5%. ¿Cómo va eso, señor ministro? Porque lamentablemente los centros de alto rendimiento no se los puede utilizar, se están destruyendo, ubicados en zonas donde no debían haberse construido. ¿Cómo hacer? Les toca invertir mucho dinero para recuperarlo. ¿Cómo está ese tema? Tenemos en el Ecuador 5 centros de entrenamiento deportivo, como les hemos llamado nosotros, porque ninguno llega a tener las características de un verdadero centro de alto rendimiento. Sin embargo, nacieron con ese logotipo. Ajá. Pero usted sabe, por ejemplo, que centro de entrenamiento de Carpuela o de Río Verde tienen una pista atlética, pero la pista atlética no tiene las medidas reglamentarias y por lo tanto los deportistas de alto rendimiento que van no pueden entrenar ahí porque los tiempos que hagan no son oficiales, ¿no? Entonces, es nada más un ejemplo. 3 formas de trabajar con los centros de alto rendimiento que las planteamos desde un inicio y que hemos seguido esa planificación. Primero, culminar el proceso de liquidación. Eso no está a cargo del Ministerio del Deporte, está a cargo de una empresa pública que se llama EMCO. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha planteado a través de un decreto presidencial un plazo para que termine esa liquidación. Finales de julio. Julio, perfecto. Del 2022. Ojo, la liquidación tenía que haber terminado en el 2021 antes de asumir el nuevo gobierno, pero no se cumplió. El presidente ha definido finales de julio. ¿Qué significa eso? Se liquidan activos y pasivos de una empresa que los manejaba que se llamaba SEAR EP. ¿Ya? Es la empresa la que está en liquidación. Y una vez que se liquiden las deudas, activos, pasivos, etcétera, pasan recién a cargo del Ministerio del Deporte, cosa que nunca ha sucedido antes. Si alguna vez se creyó que los centros pertenecían al Ministerio del Deporte y que era responsabilidad absoluta, no era así, porque no fueron construidos por el Ministerio del Deporte en sí. Entonces, en primer lugar eso. Segundo lugar, son espacios que están ahí, nos guste o no, el lugar donde se construyeron, cómo se los construyeron, el modelo de gestión, que casi no hubo, están ahí los espacios y por lo tanto hay que utilizarlos. Hoy por hoy están ya abiertos para el uso de los deportistas del centro de Carpuela. Hay un convenio que ha generado la institución a cargo hoy por hoy de los centros con la Policía Nacional, que por la emergencia que vivimos y por las acciones de gobierno de poner más policías en Esmeraldas, que no tenían en principio dónde pernoctar, bueno, se les adecuó el espacio para que ellos también hagan un mantenimiento, mientras se define ya y se termina la liquidación. En Río Verde. En Río Verde y lo mismo en el de Durán, ¿ya? Hay otro que está en Macas. El de Macas tiene un... Tito Navarrete. El Tito Navarrete tiene un comodato con el gobierno local, es decir, que a través de ese comodato se responsabiliza del uso, cuidado, mantenimiento y administración del espacio. Y el único que sigue sin utilizarse es el de Cuenca, el de Azuay, y que usted conoce, más que un centro de alto rendimiento, es un edificio con cuartos para habitarlos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y ahí va la tercera línea de trabajo. Vamos a tener uno al que le vamos a invertir recursos públicos, y es Carpuela. ¿Por qué Carpuela? Porque es el que más cerca está de convertirse en un centro de alto rendimiento y porque es el único, Guido, que tiene estudios que definen cuánto cuesta su recuperación. Y usted se preguntará cuánto. Bueno, el estudio dice que son 4 millones los que se necesitan para rehabilitarlo y 7 millones para que se convierta en un verdadero centro de alto rendimiento.
El resto de espacios, el resto de centros de entrenamiento no tienen un estudio, es decir, que habría que contratar un estudio que cuesta más de $200,000 para recién definir cuánto cuesta invertir para rehabilitarlos. Entonces, próximo año vamos a plantear en el presupuesto por fases inversión en el de Carpuela. Si usted se pregunta un segundo, ¿cuántos deportistas de alto rendimiento tiene el país? El plan de alto rendimiento hoy tiene 518 deportistas. Si hacemos una buena programación por disciplinas, tranquilamente pueden entrenar en Carpuela. Además que la locación es ideal, entre Ibarra y Tulcán. Entonces, ese va a ser administrado enteramente por el Ministerio del Deporte. El resto, desde ya hemos estado recibiendo ofertas de interesados en hacer una coadministración. ¿Por qué? Porque no puede cargarse el Estado el costo que significa rehabilitarlos, mantenerlos, operarlos. Es muy alto el costo. Y por eso es que han fracasado, porque no hubo un buen modelo de gestión. ¿En qué quedó el tema de la recuperación del complejo San Rafael? Había una deuda del IES de la Federación Deportiva con el IES. ¿Cuál fue el acuerdo? Ese ha sido uno de los logros que tuvimos este primer año de gestión, Guido, porque cuando llegamos nos decían que era imposible abrir el complejo San Rafael en Esmeraldas, además de una ciudad y provincia que tiene muchas necesidades en todos los ámbitos y por eso vale la pena trabajar en Esmeraldas. Además, el talento deportivo ahí es innato. Como todo lo que hacemos, nos propusimos a trabajar en equipo para que eso funcione. Llamamos a la alcaldía, llamamos a la prefectura, llamamos a la federación provincial y llamamos al IES, que efectivamente tenía un embargo de ese bien por una deuda que tenía la federación con el IES. Y dijimos, esto lo vamos a resolver. El IES lo que hizo es cambiar el embargo que tenía por ese bien por otros de la federación, que la federación defina, que no son tan utilizados, que no son tan necesarios, porque, ojo, hablamos de un espacio, para los que conocen, que tiene canchas de fútbol sintéticas nuevas y en el mejor estado, que tiene una pista atlética, que tiene 2 coliseos y que estaba sin utilizarse durante 7 años. Finalmente logramos abrir el complejo San Rafael, está ya abierto para la ciudadanía. Estamos haciendo convenios con diferentes instituciones para su uso, llámese Federación Provincial, llámese Alcaldía, llámese escuelas, colegios, la misma universidad esmeraldeña que está llevando a personas a utilizarlo. Así que está abierto y ya los deportistas pueden entrenar dentro del espacio deportivo y no como cuando nosotros llegamos, que entrenaban en la calle, en la vereda, viendo por una malla una infraestructura lindísima sin poder utilizar. Ahora, el mismo complejo San Rafael, el técnico que descubrió al atleta Alex Quiñones, hizo un pedido, la pista ya no vale. Son alrededor, creo, de 20 años de su instalación y hacía un pedido público al señor ministro, la posibilidad, primero, de cambiarla, una nueva, y segundo, que se le ponga o se la bautice con el nombre de Alex Quiñones en homenaje a este atleta ecuatoriano. ¿Qué posibilidades hay, señor ministro? 100% factible, es una pista que a simple vista ha cumplido su vida útil. Ese complejo San Rafael tuvo una inversión de más de $2 millones para su rehabilitación, pero donde no invirtieron fue en la pista atlética. Entonces, hace falta hacer una inversión ahí. Realmente el tema de infraestructura en el país, y lo dije cuando llegué al ministerio, usted recordará, es complejo. Cerca del 80% de la infraestructura del país necesita ser rehabilitada. Y de ahí que necesitamos el compromiso de los gobiernos locales, de las prefecturas y de la empresa privada también para poder generar proyectos en conjunto, inversión, alianzas público-privadas que permitan que esa pista y otras funcionen. Es lo que está pasando en Cuenca, por ejemplo, en donde hay una pista atlética, Jefferson Pérez, y por una mala gestión en su momento, se sacó el material sintético para poner un nuevo material donado, se hizo mal la obra civil y cuando nosotros llegamos al ministerio, los deportistas nos dicen, hay una pista de cemento, hay un material sintético guardado en la bodega, ¿y por qué no lo ponen? Entonces, hoy por hoy hemos reunido a las partes y usted conoce que nuestra mística siempre va a ser de trabajar en equipo, es la única forma de llegar lejos. Reunimos a todas las personas involucradas, Comité Olímpico, Federación de la SUAY, y
Pan Am Sports, que es la que Panamá donó. la que donó. Y llegamos a acuerdos. Ayer la viceministra estuvo en Cuenca, hemos conseguido ya el apoyo de una empresa que invierta recursos a cambio de publicidad y finalmente vamos a ir avanzando en ese sentido. Así que esa posibilidad de generar estas alianzas funciona muy bien ahora utilizando el incentivo tributario, que ha sido otro de los grandes logros. Efectivamente, señor ministro. Ahora, volviendo al tema de Esmeraldas, hay en la actualidad una disputa, presidencia, dos presidentes, un presidente que elegido, tenemos entendido, democráticamente, y el nuevo presidente que ha derrocado al vigente Edwin Preciado y está en esa disputa. ¿Cuál es la posición del ministerio allí? Para el Ministerio del Deporte, el directorio que está vigente es el directorio que está inscrito en el Ministerio del Deporte. La ley del deporte define que el ministerio es el que registra los directorios y les da la personería jurídica. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en torno a un directorio, si es que hay nuevas elecciones, si es que se toman decisiones sobre las dignidades dentro del directorio, tienen que ser primero conocidas y registradas ante el Ministerio del Deporte. En el caso de Esmeraldas, lo que sucede es que usted conoce que para elegir al directorio participan varias personas que son representantes de ciertas instituciones. Entonces, el Ministerio del Deporte tiene 2 delegados, el Ministerio de Salud tiene un delegado, la alcaldía tiene un delegado, y se hace una asamblea general para elegir al representante de los deportistas y de las ligas cantonales. Un cuerpo técnico. Y del cuerpo técnico también. Entonces, si esa persona que ya ha sido elegida en un proceso de elección como representante de las ligas cantonales llega a ser presidente de una federación, por más que después quieran quitar esa delegación, que no termina siendo una delegación, sino que es una elección, no puede perder la dignidad porque está siendo elegido por un cuerpo colegiado que está más arriba, que es el directorio de una federación provincial. Supuestamente atrás de esto está Frickson Erazo, un miembro del partido de gobierno que está él postulándose o quiere postularse para la alcaldía de Esmeraldas y es el que estaría promoviendo. Aparte de eso, es el que supuestamente ha recomendado a la viceministra, o la del zonal de la coordinadora zonal. Coordinadora zonal. Mire, no ha llegado a conocimiento del Ministerio del Deporte oficial. Todo lo demás pueden ser suposiciones, comentarios, hasta chismes, que no faltan en el deporte. Y mientras no lo conozcamos nosotros oficialmente, la dirigencia registrada es la dirigencia vigente. Alex Quiñones. La madre de Alex Quiñones, luego del fallecimiento de este gran deportista, se quejó de el ministro Sebastián Palacios, que le había incumplido las promesas. ¿Cómo está eso? Porque ella dijo que incluso el tema del seguro de vida ya no recibió absolutamente nada, quedó en la calle, no tiene recursos. ¿Cómo está el tema de eso? Alex tenía un seguro de vida pagado con recursos públicos, que no es un caso único. Todos los deportistas que son parte del plan de alto rendimiento tienen la obligación de tener este seguro que está cubierto por su federación con recursos públicos, transferidos por el ministerio. Se hizo la gestión para, obviamente, se cobre el seguro de vida. Ese cobro se lo hizo. Y el seguro de vida se lo entrega a sus hijos. Entonces, que constan como beneficiarios, tenemos entendido. Que constan como beneficiarios, por supuesto, por decisión en su momento del mismo deportista. Claro. Ahora, Alex tenía hijos, por un lado, con una pareja y también con otra. Entonces, la aseguradora ha entregado a quienes oficialmente constan como hijos de Alex Quiñones. Tenía un hijo que no está reconocido, pese a que es exactamente igual físicamente y no hay dudas. Y que está entrenando. Y que es atleta y estoy seguro que le seguirá los pasos a su padre. Que legalmente la aseguradora no le podía entregar ese recurso y quizás a eso es lo que se refiere su abuela. En todo caso, la aseguradora se quedó con esa parte para entregarlo conforme vayan avanzando los trámites legales. Estamos nosotros apoyando con un abogado a la familia para que esos trámites legales avancen. Y es el mismo abogado que apoyó en su momento para que todo ese proceso dolorosísimo de entierro, de los pagos
de las distintas ceremonias que se hizo en ese momento tan difícil para su familia y para el deporte, puedan ser cubiertos. Es el mismo abogado que le ha estado apoyando para un tema de la casa, porque nos decía la madre de Alex Quiñones que en algún momento le habían regalado una casa, un gobierno, pero que hace pocos meses se habían dado cuenta que las escrituras no estaban a nombre ni de ellas ni de Alex. Entonces necesitaban poder legalizar eso y les hemos apoyado para que eso suceda. En su momento necesitaron apoyo psicológico y así lo hicimos porque era importante mantener y contener su estado emocional. Nos pidieron apoyo también en los estudios de sus hijos y ahí lo digo con mucha alegría que están ya sus hijos estudiando en colegios privados gracias a una beca que hemos logrado conseguir y eso obviamente le puede dar un poco de tranquilidad. Y algo que es también muy importante decirlo y que es una iniciativa de nuestro presidente Guillermo Lasso. Dentro de una ley, que en este momento no recuerdo exactamente el nombre y no quiero cometer una imprecisión, se incluyó un artículo que dice que el presidente puede entregar una especie de beca a la familia de un deportista que haya fallecido, justamente pensando en Alex Quiñones. Los trámites en el sector público toman tiempo y eso es una cosa que a quienes nos gusta hacer las cosas con agilidad se nos hace difícil, pero estamos ya gestionándolo adentro para que eso pueda ser una buena noticia, ojalá en el corto plazo. Usted pasó mal momento en Esmeraldas cuando fue justamente al sepelio, al velorio de Alex. Sin embargo, la gente no olvida a este atleta que dejó en alto el nombre de Ecuador. ¿Qué se sabe por el tema de las investigaciones? ¿Qué se conoce? El tema de actores cómplices del asesinato de Alex Quiñones. Mire, la policía en su momento se comprometió en hacer todas las investigaciones del caso. Evidentemente no corresponde al Ministerio del Deporte hacerlas ni rendir cuentas de esas investigaciones, que son exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional. Entendemos que eso avanzó, entendemos que la policía ha estado haciendo su trabajo y esperaríamos que hayan podido capturar a esa persona indolente que acabó con la vida de un héroe nacional, de un deportista admirado, no solo por buen deportista, sino por ser un buen ser humano. Aquí a nivel internacional, pero incluso vino una cadena de Francia a hacer un reportaje sobre el deportista. Vamos a otro ámbito, señor ministro, el tema del ajedrez, elecciones, apelaciones, inscripciones de los deportistas, malestar dentro de los deportistas, guerra en internet entre los deportistas por una sola causa, el tema de la dirigencia. ¿Cómo está eso? Primero decir, Guido, y es importante que se comprenda así, como respetuosos de la norma y de la ley, debemos comprender cuál es la naturaleza que tienen los organismos deportivos. En algún momento y hace un par de gobiernos se creía que el ministro del deporte es quien pone y quien quita a los dirigentes de los organismos deportivos. Y lamentablemente por años nos acostumbramos a eso. Pero cuando llega un gobierno democrático, como es el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno que respeta la ley y por lo tanto respeta la autonomía de los organismos deportivos, no interfiere en las decisiones que se tomen en las elecciones de uno u otro directorio, de cualquiera que sea. Solo las elecciones. En las elecciones, nosotros tenemos una competencia que nos da la ley y es el último paso, que es el de registro del directorio. Es decir que si se pide, como se pidió en algún momento, que el ministro esté presente en las elecciones de una federación, no lo puede hacer porque estaría cometiendo un acto ilegal. Porque además sería juez y parte de una elección que después, desde el ministerio, vamos a registrar. Entonces, ¿qué sucedió en la Federación de Ajedrez? Se llevaron a cabo las elecciones y hubo 5 impugnaciones o apelaciones, como se las llama y se les conoce en la ley. Estas apelaciones, según lo que dictamina la ley, tienen que ser conocidas por el órgano o la organización deportiva inmediata superior, que viene a ser el Comité Olímpico Ecuatoriano. Eso fue lo que sucedió. Llegaron las apelaciones al Comité Olímpico, el Comité Olímpico las analizó y el Comité Olímpico toma una decisión, que es dar paso a las apelaciones. Es decir, que el Comité Olímpico define que las razones por las que se apela son reales. ¿Okay? Una vez hecho eso,
hay la posibilidad de que quienes se sientan afectados de las apelaciones pongan una nueva apelación ante el Comité Olímpico. Si es que así sucedía, la ley dice que pasa a un escalón más arriba, que es el del Ministerio del Deporte. Es decir, que hubiésemos conocido nosotros como Ministerio del Deporte. Eso no pasó. Eso no pasó. Y por esa razón es que la decisión que toma el Comité Olímpico es la que se debe respetar. ¿Qué decide el Comité Olímpico? Llamar a elecciones. ¿Cuánto tiempo tienen para llamar a elecciones? Desde su ejecución, desde la ejecución o desde la decisión del Comité Olímpico son 30 días. 15 para llamar a las elecciones, para convocar, y 15 más para que se den las elecciones. ¿Quién es el árbitro allí? El Comité Olímpico. ¿Quién verifica el tema de los clubes que estén legalmente constituidos? Es el Comité Olímpico quien ese rato pone las reglas del juego, obviamente obedeciendo lo que dice la norma y la ley. Deberá verificar que todos los clubes cumplan con los requisitos, que sus estatutos estén actualizados, que estén registrados los clubes ante el Ministerio del Deporte, y llevará a cabo la elección. Una vez llevada a cabo la elección, ahí sí participa el Ministerio del Deporte, porque el Comité Olímpico tiene la obligación de enviar el registro del directorio al Ministerio del Deporte. Nosotros verificamos que el proceso se haya cumplido, se registra el directorio y tenemos un nuevo directorio de la federación. ¿Cuán cierto es que el club de Carla Heredia se lo habilitó pocos días antes de las elecciones del Ecuatoriano de Ajedrez? En lo absoluto, ese es un club que viene funcionando varios años. Lo que se hizo es una actualización del directorio. No es que se creó el club ni que se lo registró por primera vez dentro del Ministerio del Deporte. Se hizo una actualización como cualquier otro club lo puede hacer. Y más allá de eso, es el club de Carla Heredia, nada más y nada menos que una maestra del ajedrez ecuatoriano. Muy cuestionada por los mismos compañeros. Sí, pero al final del día es una gran maestra del ajedrez y la actividad o no del club se la deberá definir a través de diferentes mecanismos. El COE podría usar sus mecanismos y nosotros como ministerio, y de hecho le adelanto que para que haya absoluta transparencia yo he pedido a mis funcionarios que hagamos una inspección al club de Carla Heredia para mirar si realmente hay una actividad o no, como algunos lo están aduciendo. Hablando de elecciones, señor ministro, la Federación Ecuatoriana de Lucha entró en problema, no está reconocido el directorio, ellos no se explican cuáles son las razones por las cuales el actual directorio no es reconocido. Algo falta. ¿Qué pasa con la Federación de Lucha? Existen denuncias de los propios deportistas y eso es muy grave. ¿Denuncias en qué sentido? En que se tomaron nombres de deportistas, me refiero a clubes, para conformar clubes que, según las denuncias de los deportistas, no son reales. ¿Pudieron verificar aquello? Hicimos inspecciones a través de la coordinación zonal de los clubes y efectivamente vimos que la dirección que constaba era la dirección de una escuela particular, que quien recibía a las personas de la escuela no tenía idea sobre lucha, y menos aún de haberse conformado un club. Considerando eso por un lado, y por otro lado, el proceso eleccionario que se llevó a cabo en la Federación de Lucha y varias cosas que no se cumplieron, es que el Ministerio del Deporte desconoce a su directorio. Pero sin embargo está activando. Lo que pasa es que inmediatamente pasa eso, la Federación de Lucha usa un recurso que lamentablemente se lo ha usado en casos de desesperación, y es pedir una acción de protección a un juez. Lamentablemente el juez, digo, para los deportistas que fueron los denunciantes y estando ellos presentes en la audiencia, el juez le da la razón a la directiva, al dirigente, y por lo tanto lo que pide el juez es que no es que invalida lo actuado por el Ministerio del Deporte, sino que pide que se siga el debido proceso. Eso es lo que estamos haciendo en ese momento, y a la par estamos coordinando a través de nuestros metodólogos deportivos. El Ministerio tiene metodólogos especialistas en cada una de las disciplinas para que no les falte ese apoyo que tiene que haber para sus competencias y sus eventos deportivos. Pero que el recurso que entregamos a los organismos deportivos sea utilizado y les llegue a quienes tienen que llegar, que son los deportistas. Usted habla siempre del tema de la independencia de las entidades deportivas a nivel nacional. Sin embargo, en la Federación Ecuatoriana de Lucha, en la última participación del Panamericano de México, un funcionario del ministerio combinaba a la Federación Ecuatoriana de Lucha que convoque a Andrés Montaño, quien en su momento, y usted fue testigo, que él puso los zapatos en la colchoneta en una clara declaratoria de retiro de la actividad,
se portó grosero, luego él mandó una carta indicando que usted estaba de acuerdo con el accionar de él y que, por supuesto, él no iba a pedir ningún tipo de disculpas. ¿Por qué se produce este tema de pronto de inmiscuirse el Ministerio del Deporte en este tipo de convocatorias o de llamados de las ecuatorianas? El Ministerio del Deporte es absolutamente respetuoso de la autonomía, pero a su vez es absolutamente responsable y transparente con el uso de recursos públicos. Y es que, como Ministerio del Deporte, nosotros transferimos al año más de 48 millones de dólares a los organismos deportivos. Cada una de las federaciones recibe un presupuesto público que tiene que utilizarlo en favor de los deportistas. Y en cómo se usa ese presupuesto, por supuesto que tenemos injerencia, porque debemos cuidar el bolsillo de los ecuatorianos y debemos asegurarnos Eso es diferente a que le digan a quién tienen que llamar, a quién tienen que convocar. Entonces, por un lado está eso, y si conectamos eso a que el Ministerio del Deporte lidera un proyecto, un plan de alto rendimiento, en el que constan varios deportistas, evidentemente debemos nosotros buscar que los deportistas que son parte del plan de alto rendimiento, que son los deportistas más opcionados a ganar medallas a nivel internacional, reciban ese apoyo y reciban esos recursos. Andrés Montaño, campeón nacional, que sí, cometió en un acto de rebeldía, de indisciplina, el decir que se quería retirar, pero pocos minutos después me lo confirmó a mí presencialmente que él no quería retirarse, sino que estaba cansado de la dirigencia deportiva de la Federación de Lucha. Quedó campeón nacional. Nadie puede discutir que es el mejor luchador del Ecuador. Ahora, pero si va de la mano el tema deportivo con la disciplina. Por supuesto, pero si la federación hubiese puesto una sanción por escrito, le hacía conocer al Ministerio del Deporte, bueno, ahí no podíamos hacer nada, pero no existía una sanción en firme. La federación se estaba acogiendo de una supuesto retiro cuando pocos segundos después el luchador decía, no, yo quiero seguir, yo soy parte del plan de alto rendimiento. Pero se lo dijo a usted, pero no a la dirigencia. Se lo dijo a la dirigencia incluso a través de una carta que nos copió al Ministerio del Deporte. Entonces, lo que nosotros buscamos con nuestro metodólogo y nuestro subsecretario de alto rendimiento era decir a la federación, por Dios, aquí hay un deportista que vale oro en lo deportivo. Andrés Montaño, si se lo maneja bien, puede llegar a los Juegos Olímpicos de París y ganar medallas. Sí. Al igual que Luisa Valverde, al igual que Lucía Yepes, y más abajo podemos hablar de Vicky León, 16 años, una luchadora increíble. Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, acuérdese de Vicky León, la leona le dice. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, precautelar a los deportistas que son parte del plan de alto rendimiento. Imagínense un Andrés Montaño, campeón nacional, el mejor en su división en el Ecuador, recibe un recurso del Ministerio del Deporte mensual por su entrenamiento. Y no va a competir. Y no va a competir en un evento internacional. ¿Qué lógica tiene? ¿Cuál es la salida allí, señor ministro? Bueno, la salida es que, por un lado, seguir el proceso legal correspondiente, que lo estamos haciendo, y que por otro lado... Para desconocer a la directiva de la Ecuatoriana de Lucha. Bueno, para demostrar que las denuncias de los deportistas son reales, en las instancias legales que haya que demostrar. Mientras tanto, los deportistas. Mientras tanto, estamos, y eso le decía, en contacto permanente con los deportistas y a un nivel de metodólogos, por supuesto, con quienes están hoy en la directiva, para garantizar que estos deportistas, que son los que tienen chances, que estamos impulsándoles e invirtiendo recursos para su desarrollo deportivo, sean realmente los que se beneficien y los que puedan llegar a las competencias más grandes como los Juegos Olímpicos. Señor ministro, la Federación Ecuatoriana de Boxeo, una ecuatoriana que viene en acefalía, desconocimiento o se desconoce al actual directorio presidido por el manavita Alex González, se indica que él ya cumplió 2 periodos, no puede el tercero como dispone la ley del deporte. Sin embargo, no vemos o no sabemos que se haya abierto un expediente de investigación porque él se defiende y dice que no tiene los 2 periodos. ¿Cómo va eso, señor ministro? Y el tiempo pasa. Sí, el problema con la Federación de Boxeo es que se le hizo una intervención en la administración anterior que no está necesariamente argumentada con los 2 o 3 periodos, sino con un proceso eleccionario viciado, que es distinto. Ese es el motivo real de la intervención que se hizo en algún momento en el periodo anterior. Cuando nosotros llegamos, encontramos ya una federación intervenida. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que pese a que hay una intervención
La intervención significa que el Ministerio del Deporte pone a una persona que va a estar a cargo de esa federación. La Federación Internacional reconoce no al interventor como presidente, Claro. sino al expresidente González. Se da un conflicto ahí. ¿Por qué? Porque los recursos los recibe un dirigente que es el interventor, pero las inscripciones para los eventos internacionales las hace González. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de todo esto? Y hay que decirlo tal cual, Guido, el boxeo ecuatoriano se ha venido en picada. Y no lo digo yo, lo dicen los boxeadores, que quieren ir a un evento internacional y no pueden porque no les dan el aval, que tienen una invitación de un concentrado internacional y que no pueden y lo tienen que hacer a través del Comité Olímpico porque no les dan el aval o no les quieren inscribir. Es decir, tener dos dirigentes es algo que no puede pasar. ¿Cuál es la salida? Porque ya es un año usted en el cargo y esto no creo que sea para tanto. ¿Cuál es la salida? Yo he cambiado 2 veces de interventor porque hay que encontrarle una salida. Y la salida es llevar a cabo un proceso eleccionario, y yo he dispuesto ya a mis funcionarios a que se lleve un proceso eleccionario, e invitaría, si es que el señor González le interesa, quiere participar, bueno, que participe. Es decir, ceder esas posiciones de aquí yo tengo la razón, enfocarnos en lo que dice la ley, llevar un proceso eleccionario. Y para llevar un proceso eleccionario, el equipo del ministerio está verificando todos los clubes que cumplan con los requisitos y que van a poder ese día de las elecciones votar. Por un lado eso, que es a nivel local, a nivel nacional. Eso no nos quita el problema del reconocimiento internacional. En lo que él manifiesta es que a nivel internacional es reconocido, y lo que él pediría acá al ministro del Deporte es poder concluir el periodo. Creo que le faltan 2 años. Créanme que, y se lo he dicho eso a mucha gente, créanme que esa era mi intención también cuando llegué. Pero cuando miramos el proceso y la parte legal, es imposible darle la facultad de presidente a quien fue intervenido y que tiene los argumentos necesarios para la intervención. Entonces, se lleva a cabo la elección y yo he pedido que hasta finales de este mes de junio, es decir, ya, se haga la convocatoria para el proceso de elección. Y a su vez, personalmente, porque es al Ministerio del Deporte al que le interesa que el boxeo salga de este problema en el que ha estado ya más de 2 años, tomaré contacto con el organismo internacional, le explicaré la situación tal cual como sucede, pediré que venga un veedor de la Federación Internacional para que mire cómo se llevan a cabo las elecciones y que de esa manera tengamos un solo presidente. No nos interesa el nombre, realmente. Quien tenga la vocación, quien quiera sacar adelante el boxeo, quien esté interesado en el desarrollo deportivo y mire a los deportistas como una prioridad, que sea quien llegue, que tenga el reconocimiento y la vigencia del directorio del Ministerio del Deporte y también el reconocimiento internacional, y el boxeo empieza a fluir. Elecciones del Comité Olímpico Ecuatoriano, una posibilidad de que Danilo Carrera vuelva a ser presidente, no se dio, y se indicaba, se acusaba al ministro del Deporte que de pronto no apoyó esa candidatura. Era su obligación apoyar, aunque no directamente, pero moralmente, señor ministro. Me han hecho esta pregunta varias veces, y así como nos caracteriza la transparencia y ese respeto de la autonomía en una federación, por más chiquita que sea, nos debe caracterizar en un comité olímpico, por más querido y cercano que sea uno de los candidatos. Y eso fue lo que nos caracterizó en el proceso. No ayudar, no apoyar, no poner al candidato del Ministerio del Deporte, que quizás hace algunos años eso hubiera pasado, que el mismo ministerio ponga un candidato y no, sea... No es que hubiera pasado, ha pasado muchas veces. Y ha pasado. La disposición incluso del presidente de la República fue, ministro, vamos a mantenernos al margen y que las federaciones voten por quien quieran votar. Yo lo debo decir, y de manera personal, yo estimo muchísimo a Danilo, creo que ha sido un gran dirigente deportivo, y qué mejor desde lo personal que alguien cercano haya sido el que maneja el Comité Olímpico. Es decir, aducir que el ministro hizo algo para que Danilo no llegue es una locura completa. Más bien, lo lógico hubiera sido lo contrario. No hizo nada para que llegue. Claro, y eso sí es verdad. O sea, nos mantuvimos completamente al margen. ¿Y podría haber usted hecho algo, señor ministro? ¿Pudo haber hecho algo? No, porque no nos correspondía, Guido. Al margen de pronto que legalmente no pueda, pero digo yo, por sentido de amistad, de llevarse bien con los dirigentes, ¿pudo haberlo hecho? Mira,
Eso siempre está en la calidad humana y profesional de la persona que está a cargo del Ministerio del Deporte. Yo no estoy acá para representar a una persona, estoy acá para representar a una institución. Y como representante de una institución debemos ser absolutamente responsables y cumplir con la ley a rajatabla. Ahora, 24 de mayo, por lo general, siempre suenan el tema de cambios de ministros, cambio de funcionarios dentro del gobierno. Antes del 24 de mayo empezó una campaña por parte del Ministerio del Deporte con exposiciones de muchos dirigentes de federaciones, de ecuatorianas, apoyando su gestión. ¿Usted pidió esto o es algo espontáneo de ellos? Nosotros no hemos pedido el apoyo de nadie. Nosotros demostramos nuestro trabajo con trabajo. Pero y fue resultados. coincidencia, el 24 de mayo, ¿dónde son los cambios, cierto? Mire, yo vi un video que era del presidente de la Federación de Manabí. Y de karate también salió. Y le voy a decir por qué. Y de nuevo, son acciones y son resultados. La Federación de Manabí, pocas semanas antes, así estaba en el cronograma, salió elegida para ser sede de los Juegos Nacionales Prejuveniles. Este año, 2022, finales de julio, empiezan esos Juegos. Invertiremos cerca de $900,000 en los Juegos Nacionales Prejuveniles, Juegos Nacionales Adaptados. Y los Juegos Nacionales Interescolares que le había dicho, o del deporte escolar, estudiantiles, ese es el nombre. Entonces, el video, entiendo yo, obedecía a eso, a agradecer y a felicitar por haber considerado a Manabí, una provincia ante la cual se ha tenido una deuda enorme en el deporte, para ser considerada como sede de los Juegos Nacionales Prejuveniles. Karate. Días antes logramos que una selección completa, lo cual no había pasado hace tiempos, viaje al Campeonato Panamericano, gracias a que invertimos recursos públicos y conseguimos el auspicio de una empresa privada a través del incentivo tributario para que esa selección pueda viajar completa. Coincidencia, no solamente ustedes han apoyado a esas ecuatorianas, ustedes han apoyado anteriormente a otras ecuatorianas y sin embargo no han hecho esos agradecimientos públicos en fecha tan cercana que es el 24 de mayo, justamente cuando se producen los cambios en el gobierno. Y qué bueno, yo creo que haya esos reconocimientos, Guido, que haya reconocimientos a que exista un nuevo plan de alto rendimiento en el Ecuador que en principio, y cuando nosotros llegamos, tenía 290 deportistas, hoy tiene 518. Usted deslinda la responsabilidad como ministro del deporte que de pronto insinuó a esos dirigentes que hagan ese agradecimiento público a través de las cuentas del Ministerio del Deporte. Nosotros estamos siempre agradecidos de los buenos comentarios. Nosotros aceptamos los buenos y los malos, porque así nos ha caracterizado siempre, y que los buenos comentarios vengan de la línea o de la mano con buenos resultados, con acciones, bienvenidos sean. Otra cosa es que salga un dirigente a decir felicitaciones, gracias, y uno no haya hecho nada. Hemos hecho por la Federación Provincial de Manabí, hemos hecho por la de Karate, estamos trabajando, insisto, en este nuevo plan de alto rendimiento. Tendrá, Guido, una inyección de recursos en el ciclo olímpico de $70 millones. Eso es algo que ningún ciclo olímpico ha visto en el Ecuador. Usted fue uno de los promotores de la ley del deporte, fallida ley del deporte en el periodo anterior de la Asamblea. ¿Cómo va eso? ¿Cómo hacer, qué hacer para que haya cambios en la ley del deporte? Porque realmente hay muchos vacíos Sí. Y de eso se aprovechan. Estamos clarísimos en que una ley que fue aprobada en 2010 y reformada en 2015 al año 2022 tiene que ser cambiada, tiene que ser actualizada. ¿Usted se mantiene en las propuestas que hizo en el periodo anterior o hay algunas reformas? En varias sí, y yo diría que en la mayoría de ese cuerpo legal que presentamos, en algunas cosas yo sí estaría dispuesto a revisarlas. Por ejemplo, en quién tiene que ser las organizaciones que elijan a los organismos o a las dirigentes nacionales, es decir, las ecuatorianas. En algún momento parecía ser que la fórmula de las asociaciones era su propuesta. Era la adecuada y de hecho se basaba en un modelo anterior. Sin embargo, después de mirar experiencias internacionales y de tener una posición más dirigida hacia los deportistas, hacia los entrenadores, hacia quienes conforman el sistema deportivo, la propuesta va a ampliar eso, es decir, a que quienes elijan a un directorio de una federación ecuatoriana sea un cuerpo colegiado mucho más amplio, integrados por ¿quiénes? Asociaciones, clubes, pero no nos olvidemos de los deportistas.
Pero no nos olvidemos del cuerpo técnico, de los entrenadores, de los jueces. Incluso podemos hablar de figuras del deporte, es decir, glorias deportivas, que conozcan sobre ese deporte y que sean parte de ese cuerpo colegiado y que elijan verdaderamente a un dirigente deportivo que quiera trabajar. Se acaba ahí los clubes de papel, se acaban las asociaciones de papel y fomentas la democracia, que es lo que tiene que existir al final del día. Así que esas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, que hemos ido asimilando de experiencias internacionales, de seguro deben ser parte de la nueva ley del deporte en el Ecuador. El anhelo sigue ahí. Y de hecho, nosotros estamos participando como ministerio en algunas mesas de trabajo con los ¿Sí están asesores. tratando? Están tratando. Con el doctor Molina, tenemos entendido en la asamblea. Así es, en la Comisión de Salud. Nos han llamado a varias reuniones de trabajo. Un asesor del Ministerio del Deporte está llevando nuestras ideas, nuestras propuestas. Esperemos que eso salga lo más pronto, así como esperamos también que una ley que hemos propuesto a través de un asambleísta de esa mesa, referente a la creación de la ONADE en el Ecuador, también pueda salir lo antes posible. Chito Vera está en el país, supuestamente lo iban a recibir en Quito, tenemos entendido, usted tenía conocimiento del tema, pero él protestó por redes sociales que lo habían hecho perder tiempo y no lo recibieron. ¿Usted tenía conocimiento? ¿Fue intermediario? ¿Qué pasó con eso? Sí, conocíamos de la reunión que iba a tener Chito con el presidente, íbamos a ser parte de la misma también. Debo decir, y eso es lo más importante, el presidente siempre quiso recibir al Chito y quiere recibir al Chito. Debemos entender también la agenda de un presidente. Y la agenda de un presidente en un día tan complejo como era ayer, una reunión con alcaldes para tratar el tema prioritario del país, que es el tema de la seguridad. De ninguna manera obedece al tema político, como se trató de decir en redes sociales. Eso se comentó. En lo absoluto. Obedece a un tema de agenda que buscó inmediatamente ser ajustado. Es decir, yo tuve una reunión con Chito ayer en la tarde y le propusimos reagendar la reunión. ¿Qué más muestra de querer reunirse que es? A nosotros nos reagendaron 3 veces. ¿Y cuántas veces le he cancelado a usted yo una entrevista? Son cosas que pasan y que de ninguna manera, insisto, obedece a un tema político o a una intención de no reunirse. Estuve con Chito en la tarde, quedó absolutamente claro todo. ¿Pero se reunieron antes o después de que puso el tuit de Chito Verde? No, después, porque Chito tenía una reunión en la embajada para un tema de visa, y después de esa reunión nos reunimos en su hotel, estuvimos ahí conversando, lamentablemente él ya estaba cansado, había tenido un día de estrés y demás, y no pudo ir a ver al presidente a esa hora, pero le pude dar ciertas buenas noticias. Hemos conseguido un auspicio importante de una empresa privada para el Chito. Hoy de hecho hemos confirmado con la empresa que así será. Y esa es la forma en que trabajamos. Cuando es posible entregar recursos públicos, porque la ley nos permite, porque hay una federación que le podemos transferir, lo hacemos. En el caso de Chito, no es posible por más que nuestro deseo es entregarle recursos públicos, porque no hay una federación, no es un deportista federado. Pero es deporte olímpico. No es un deporte olímpico, pero eso sí, no nos quedamos tranquilos. Deja bien al Ecuador. Es un héroe nacional. Entonces, le hemos buscado una empresa para que la auspicie a través del incentivo tributario. Y de eso no me he preguntado. ¿Cómo ha funcionado el incentivo tributario en el Ecuador? Eso va más adelante. Muy bien. Tiene más preguntas. Bueno, sí, el tema de los Juegos Bolivarianos, ¿ya el gobierno ya va a dar el aval oficial para la realización de los Juegos? El aval está dado, Guido, desde el momento en que el presidente de la República firmó una carta aval mostrando la intención de hacer unos Juegos Bolivarianos en el Ecuador. Lo mismo lo hizo la alcaldesa de Guayaquil. Gracias a eso se ganó la sede para que Ecuador y Guayaquil sean anfitriones de los Juegos Bolivarianos en el año 2025. Yo quiero mostrar la magnitud que tiene un evento como unos Juegos Bolivarianos, que después de 20 años se hacen en el Ecuador. Más de 15.000 personas visitarán Guayaquil durante poco más de 2 semanas. Claro. Gracias a unos Juegos Bolivarianos. Imaginémonos lo que eso significa en términos de inyección económica, desarrollo turístico y fomento del deporte. Y habrá que cambiar el tema de seguridad, obligado. Por supuesto, y por eso es que es una prioridad hoy para el gobierno. Entonces, tenemos la sede. Ese es otro logro que hemos tenido en este primer año de gobierno, ganar la sede de los Juegos Bolivarianos del año 2025. Y una noticia fresquita de hoy. Antes de esta entrevista tuvimos una reunión en el Comité Olímpico en donde finalmente se conformó el comité organizador.
Este comité organizador es un comité integrado por el Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, Fede Guayas, Alcaldía de Guayaquil y Alcaldía de San Borondón. Señor ministro, ¿son los principales de estos organismos o sus delegados? Son los principales o su delegado. Ujú. Por ejemplo, en el caso del Ministerio del Deporte estuve yo presente. ¿Y usted va a mantenerse o va a delegar a alguien? Yo voy a mantenerme en la mayor cantidad de reuniones posibles y cuando tenga que delegar, delegaré siempre con la responsabilidad que esa persona asuma. Con poder de decisión. Por supuesto, así tiene que ser. Ese comité organizador conformará un comité operativo. Así es como funcionan todos los Juegos Claro. del ciclo olímpico. El comité operativo será el que reciba recursos del gobierno nacional. Se ha hablado mucho de los recursos. ¿Cuánto? Otra pregunta, ¿es verdad que el presidente pidió que bajen el presupuesto de 24 a 18 millones? En lo absoluto. De hecho, el dossier que fue presentado en la candidatura es de 24 punto algo, un poquito más de 24 millones, y ese es el presupuesto con el que nos hemos comprometido. Evidentemente, ese presupuesto tendrá que ser entregado conforme vayan pasando el tiempo hasta el año 2025. Un presupuesto entregará a la Alcaldía de Guayaquil, un presupuesto entregará a la Alcaldía de San Borondón. O sea, 24 millones no cuestan los juegos. No, cuesta más. Claro. Pero, ¿cómo lo van a financiar? mire, veamos al país vecino Colombia, Juegos Bolivarianos Valledupar. Gobierno Nacional invierte 22 millones de dólares. ¿Cuánto cuestan los Juegos? Costaron más de 55 millones de dólares. ¿De dónde salen los recursos adicionales? Prefectura, alcaldía y auspicios. Por eso es que yo he insistido tanto en que la imagen de los Juegos Bolivarianos debe ser positiva, porque el día de mañana todos los integrantes del comité organizador vamos a tener que ir a tocar puertas y pedir auspicios, apoyo, donaciones, gente que venga a trabajar por este gran proyecto Juegos Jorge Bolivarianos. Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, declaró que él se había embarcado como en algo que él no deseaba, que él no esperaba, que él no lo buscó, que él no lo pidió. Creo que hoy en la reunión, que duró 3 horas, han quedado aclaradas todas esas dudas, malas interpretaciones que hubo en su momento. Y finalmente el mensaje de esta mesa, de este comité organizador, es que juntos vamos a sacar adelante este proyecto. Sin importar que pueda haber conflictos entre una persona y otra, el proyecto está más arriba, es más importante y por lo tanto merece el compromiso, la responsabilidad de todos los que estemos ahí presentes. Yo incluso he hecho una felicitación a través de mis redes sociales por esa seriedad de tener ya un comité organizador y que esto empiece a caminar, porque el 2025 parece lejos, pero está más cerca de lo que creemos. Esto significa que el impasse ya se ha hecho público entre Jorge Delgado, presidente del COE, y Roberto Ibáñez, presidente de Fede Guayo, ¿ha quedado subsanado o siempre va a quedar ahí algo por arreglar? Mire, si es que hay algún conflicto personal, será personal entre uno y otro. Nosotros representamos instituciones, insisto. Y el día de mañana puede ser que yo ya no esté sentado ahí. Puede ser que Roberto Ibáñez ya no esté sentado ahí, o el delegado de la alcaldesa ya no esté sentado, o el presidente del COE ya no esté ahí. Es la institución a la que representamos, de ahí que hay que dejar de lado y zanjar cualquier tema personal en favor de un proyecto mucho más fuerte, mucho más ambicioso, como son los Juegos Bolivarianos 2020. Definitivamente los Juegos Bolivarianos van porque van. Los Juegos Bolivarianos del año 2025, Guayaquil, van porque van. Las piscinas del Parque Forestal, señor ministro, se las retiró en la administración de José Francisco Ceballos al Club Sport Melec, que los manejaba en esa época, y están totalmente abandonadas. Hay allí una disputa de quién es el que lo maneja. El Ministerio del Deporte decía que no, que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Sí, hay muchos temas legales que impiden al Ministerio de Deporte como tal invertir recursos y administrar y manejarlo. De todos modos, así como en ese escenario, así como en el Nubia Villasís en Esmeraldas, así como la pista atlética en Cuenca y otros más que han tenido problemas de carácter legal, sobre todo en el camino, estamos nosotros armando diferentes mesas de trabajo junto a nuestra coordinación zonal para buscar la forma de sacarlos adelante. Acá en Guayaquil hay un parque que se llama el Parque Lago, usted lo debe conocer, que es un parque lindísimo. Es un parque en donde alguna vez me contaban si hicieron carreras de triatlón, es decir, la gente nadaba en el lago. Hoy uno mira ese lago y no da ganas de acercarse. Claro. Entonces, esa es la realidad de la infraestructura deportiva en general en nuestro país y a través de estas mesas de trabajo la idea es destrabar los temas legales
que se los pueda utilizar y a su vez buscar los mecanismos para invertir recursos ahí, ya sean públicos o privados también. ¿Eso implica también el complejo Samanes? El complejo Samanes es de inmobiliario. El complejo Samanes tiene un gran potencial de ser una ciudad deportiva. Yo creo que toda la infraestructura que se vaya a construir para los Juegos Bolivarianos 2025, que serán el legado que se deje a la ciudad y al país, debe construirse aquí, debe construirse en Samanes. La tónica a nivel mundial es que la infraestructura deportiva esté organizada en un mismo espacio. Hemos tenido ya el compromiso de quien lidera inmobiliario de poder ceder terrenos o espacios de terreno dentro de Samanes para poder construir infraestructura deportiva sin costo. Y estamos nosotros planteando a las distintas federaciones, de hecho he mandado yo una carta a todas, para que puedan analizar cómo está distribuido los espacios de terreno y quien tenga interés de hacer una construcción público-privada, lo haga. Tenemos interés ya de golf, para una cancha de golf pública aquí en Parque Samanes. Tenemos interés de la Federación de Tiro con Arco también. Y así cada una de las federaciones que tengan interés de poder construir infraestructura aquí, como esas dos, o como la de béisbol, softball, que también es una de las interesadas, lo podamos hacer y tengamos una verdadera ciudad deportiva dentro de Samanes. Los recursos se comunican un poco complejo, señor ministro. Como Estado, como ministerio, usted tiene un proyecto importantísimo, el tema del incentivo económico. ¿Cómo marcha eso? ¿Ha habido aceptación o no? ¿De qué se trata? Solo antes de responderle esa pregunta, Guido, decir que otro de los grandes logros es haber declarado el deporte como política de Estado. Nuestro presidente Guillermo Lasso ha hecho algo que ningún presidente en el Ecuador ha hecho antes, y es mirar al deporte como una prioridad. ¿Por qué? Porque a través del deporte erradicamos el consumo de drogas, a través del deporte tenemos barrios más seguros, a través del deporte nuestros niños crecen con valores y principios que te enseña el deporte, a través del deporte logramos más inclusión para personas con discapacidad, a través del deporte se logra la paz en la comunidad. Ese es el poder que tiene el deporte. La actividad sana. Entonces, no nos podemos olvidar de la salud, de cómo previene enfermedades. Por eso el presidente lo asume como una prioridad dentro de todos los temas de gobierno, y no solo de gobierno, y ahí está lo importante de declararlo política de Estado. Que la importancia y la relevancia se da para el Estado, no para el gobierno de turno. Es decir, que cuando tengamos en un futuro otros presidentes, gracias al decreto que deja firmado Guillermo Lasso, el deporte va a seguir siendo una prioridad, porque no es prioridad de un gobierno de turno, es prioridad del Estado. Y esa prioridad, la declaración de política de Estado, hace que se garanticen básicamente tres cosas. La primera, que Ecuador sea una potencia deportiva a nivel regional y mundial, con un proyecto de alto rendimiento que tenga una inversión fuerte. La segunda, que el deporte sea considerado una herramienta de desarrollo social, que requiere una inversión del Estado, y por eso tenemos el proyecto Hincha de mi Barrio, con el que estamos llegando a los barrios más vulnerables para alejar a los niños y jóvenes de las drogas y para formar líderes a través del deporte. ¿Cómo la respuesta es? Excelente, magnífica. De hecho, se ha convertido en un proyecto que encabeza ya no solo el ministro del Deporte, es un proyecto al que ha ido el presidente de la República. Y los líderes barriales deben jugar un papel importantísimo. Es tan positivo el proyecto porque une a niños y jóvenes, a sus padres y a los líderes barriales, a los que durante 11 meses el proyecto Hincha de mi Barrio y los instructores les enseñan la metodología. ¿Ellos reciben alguna remuneración por ese trabajo? Los líderes barriales no, los instructores sí. Pero lo interesante es que rompemos con ese esquema de que un proyecto llega a un barrio, dura 5 meses y se acaba. Y la gente se queda, estaba lindo, pero se acabó. ¿Por qué rompemos eso? Porque este proyecto tiene un componente de sostenibilidad, de enseñar la metodología a los líderes barriales durante 11 meses, y cuando después de 11 meses tengamos que movernos a otro barrio, ellos ya han aprendido la metodología y siguen con Hincha de mi Barrio solitos. Entonces, Hincha de mi Barrio, más que un proyecto deportivo, termina siendo un proyecto de vida. Y así es como lo mira este gobierno, y cada vez vamos a llegar a más barrios. Hoy estamos ya en 5 provincias, estamos beneficiando a más de 9,000 personas. Y esto es una bola que sigue sumando barrios y más beneficiarios, y mostramos esta política a favor del deporte. El incentivo económico, ¿cuán importante es para las empresas? Que ellas puedan entender, bueno, yo voy a meterme en ese proyecto. Esa es una apuesta que le hemos hecho, Guido, para que haya más recursos y presupuesto a partir de la empresa privada.
es decir, que más empresas le apuesten al deporte. Obviamente, como todo proyecto nuevo, tiene que ir creciendo y generando credibilidad en el tiempo. ¿Cómo le dimos credibilidad? Armando el reglamento y haciendo las socializaciones con la directora del SRI. Porque la duda que tenían las empresas es que suena muy lindo, nos parece un incentivo interesante, pero ¿será que al final se cumple? Entonces, esa garantía la da el SRI y se la ha dado claramente para las empresas. En cifras, en el año 2021, el incentivo tributario hizo que se inyecten 3 millones de dólares de la empresa privada a proyectos deportivos a través de este incentivo. Este año la acogida ha sido tremenda, al punto en el que solo en el mes de enero tuvimos más proyectos ingresados al ministerio de los que se tuvo en todo el año 2021. Fantástico. Y si es que sumamos eso en recursos, hasta la fecha, hoy tenemos calificados cerca de 20 millones de dólares de proyectos ingresados calificados que están buscando los auspicios. Hacia final del año veremos cuántos de esos realmente consiguieron el auspicio. Lo importante es que la herramienta hoy es ágil, los deportistas están ingresando sus proyectos, organizadores de eventos están creando e ingresando sus proyectos y las empresas están creyendo en este incentivo para apostarle e invertir recursos para el deporte. La última parte, señor ministro, hace pocos días una deportista fue cuestionada por su técnico, específicamente Jacqueline Factos, de haber ganado medalla de bronce en un Panamericano, cuando decía el entrenador en su época, pues los de alto rendimiento sacaban medallas de oro. Ella le respondió y se produjo este tema, nuevamente otra guerra en las redes sociales. ¿Cómo hacer, señor ministro, digo yo, para evitar este tipo de exposiciones por parte de los deportistas de alto rendimiento? Les estamos dando una tranquilidad a los deportistas de alto rendimiento a través del nuevo plan de alto rendimiento, que obedece a esos requerimientos y esas preocupaciones que han tenido durante años. Una de las preocupaciones era que el apoyo llegaba tarde, por eso creamos nuevas categorías en el plan, que son las categorías de base. Es así que Vicky León, que hablábamos hace un rato, 16 años, es parte ya del plan de alto rendimiento y recibe un estímulo mensual. En el anterior plan ella no hubiera sido parte del plan de alto rendimiento. Otra preocupación que tenían los deportistas era que les generaba estrés salir del plan, porque las evaluaciones se hacían de forma continua. Entonces, un deportista a veces tenía que competir lesionado. O no podía competir. Y tuvimos deportistas que nos decían en la mesa, ministro, a mí me tocó competir lesionado porque si no me sacaban del plan. O ministro, fui a una competencia que no estaba en mi planificación porque si no me sacaban del plan. ¿Cómo se corrigió eso? Estamos haciendo evaluaciones anuales, es decir, que un deportista tiene la tranquilidad de que si es que en enero del 2022 es parte del plan de alto rendimiento, durante todo el 2022 va a estar en el plan. De esa manera se puede planificar bien y se evalúan las competencias en las que el deportista está al 100%. ¿Tienen mínimo de participaciones o no? No hay un mínimo de participaciones, lo importante es que el deportista se mantenga activo, que cumpla con sus planes de entrenamiento y que acuda a las competencias que su federación y Comité Olímpico definan en el año. Yo me refería, señor ministro, al tema de enfrentamientos que hay en las redes sociales. Hubo un ajedrez, Marta Fierro con Carla Heredia y otro poco de deportistas le cayeron a Carla. Ahora último, el tema de Jacqueline Factos con el entrenador Luis Valdivieso. ¿Cómo evitar este tipo de enfrentamientos entre deportistas que deben ser ejemplo para las nuevas generaciones? Yo creo que está en la responsabilidad de cada deportista saberse manejar bien. Y obviamente nosotros podemos complementar esa guía que ellos puedan tener desde diferentes instancias. ¿Cuál es otra de las mejoras del plan de alto rendimiento y que se conecta con eso? No podemos mirar a los deportistas como una máquina de ganar medallas, sino como seres humanos. Por eso, creemos que el deportista, a la vez que entrena, debe estudiar su carrera universitaria. Hemos hecho alianzas con varias universidades para que entreguen becas a los deportistas y ellos estudien y se eduquen. Hace pocas semanas entregamos una beca a Bella Paredes, por ejemplo. Hablando de resultados, medallista de oro mundial en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas. Y este año, Guido, tendremos un curso que lo estamos coordinando con la Universidad de los Hemisferios en varios temas que ayudan al deportista en su día a día, en habilidades para la vida, que se llama. Yo hablaba con un deportista alguna vez y le preguntaba si es que el recurso que recibe del ministerio y de empresas lo está declarando ante el SRI.
Y el deportista me regresó a ver y dijo, ¿qué es eso? Entonces, qué importante es que tengan cursos en temas tributarios. Este curso tendrá un capítulo en temas tributarios para que ellos sepan las obligaciones que tienen, además de sus derechos. En temas de economía y finanzas, muchos deportistas reciben sus recursos y no tienen una guía de cómo utilizarlos, de cómo refinanciar, de cómo hacer que esos recursos se puedan multiplicar en el tiempo, entendiendo que su vida de deportistas es corta. Comunicación, y ahí voy al tema de las redes sociales. Vamos a tener un apartado específico en manejo comunicacional, en uso de redes sociales, para que los deportistas puedan ser, como usted bien dice, y estoy de acuerdo, ejemplo para la sociedad, ejemplo para las futuras generaciones, y que sus mensajes siempre vayan en positivo para que los niños busquen emular, no solo su comportamiento en la cancha, en la pista, en la plataforma, sino como persona y ser humano. La última pregunta, señor ministro. Carlitos, regálame agua aquí. ¿Qué hace para mantenerse en el cargo? Siempre se ha venido rumorando, viene el reemplazo, está el reemplazo, ya Joaquito el reemplazo y Sebastián Palacios sigue sentado allí. ¿Cuál es esa fórmula? Porque normalmente en los gobiernos hacen cambios de ministro, uno de esos de las carteras ha sido deporte, que no tenía estabilidad, amén de lo que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno, cuya principal se mantuvo los 4 años. La fórmula es trabajar, trabajar y trabajar. No paramos. Tenemos a un equipo de trabajo absolutamente comprometido. Nosotros amamos lo que hacemos porque cumplimos sueños de deportistas y cada noche que nos acostamos pensamos en cuántos sueños he cumplido hoy de un deportista y sentimos que nuestro trabajo está bien. Si no lo hemos cumplido, pues no descansamos, nos levantamos más temprano y seguimos. El trabajar con enfoque, con responsabilidad y con pasión, creo que eso es fundamental. Hace que las cosas salgan, hacen que los resultados se den, hacen que hayamos tenido muchos logros en este primer año y evidentemente nuestro presidente Guillermo Lasso, como un buen líder, valora el trabajo que estamos haciendo. Él ha estado presente en muchas de las activaciones que hemos realizado, es un fan más del hincha de mi barrio y por lo tanto esa promesa que yo le hice al presidente cuando él decidió ponerme el reto de ser ministro del deporte, que era trabajar todos los días por los deportistas y que ellos sean la prioridad, hoy se mantiene tal cual y eso es lo que ha logrado que tengamos resultados y que estemos aquí, seguimos con fuerza. Sebastián Palacios, ministro del Deporte.